Oye, entonces, como mencionamos, estamos acá para poder transmitir lo que el Señor nos quiere brindar con relación a la palabra hebrea masquil. Y esto va relacionado a lo que hemos venido hablando con relación a lo que corresponde al entendimiento, ya que masquil es una palabra que se usa también para brindar entendimiento, pero más que una palabra, es, por así llamarlo, un salmo en sí mismo. Y por eso vamos a hablar por qué es de que hay salmos que se catalogan como masquil. Posiblemente en algunas Biblias no se muestre, pero vamos a explicar eso tal vez un poquito más a detalle cuando veamos sobre esto. Entonces vamos a orar para dar inicio y para así poder pues transmitir lo que el Señor bendito nos quiere dar y brindar. Entonces vamos a orar para iniciar. Amado Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos las gracias, amigo nuestro, por la misericordia, por la fidelidad y por tu fiel amor. Danos la fuerza hoy para poder entender, para poder transmitir lo que tú quieres que recibamos. Así que te damos las gracias por todo de antemano. Y por favor, ayúdanos a estar atisbados, ayúdanos a poder atisbar tu palabra, tu verdad, tu justicia. Guíanos para poder asimilar cada una de tus palabras y poder vivir eternamente y para siempre por ti y para ti. Te agradecemos porque nos atiendes, porque nos amas, nos fortaleces y nos diriges. Así que gracias te damos, amado pastor, porque cada día nos amas y nos bendices. Te agradecemos por todo y gracias por tu gran fidelidad y amor. En el nombre de tu bello y amado Hijo Jesucristo, te damos las gracias, Padre eterno. Amén y amén. Ok, entonces vamos a iniciar con lo que hemos venido hablando de la palabra masquil. Ok, siempre vamos hablando de lo que corresponde, de dónde venimos y para dónde vamos. Siempre para que se nos olvide y para poder dar un breve repaso. Tenemos entendido que todo esto comenzó hablando acerca de buscar primeramente el reino de los cielos y poner las cosas en la mirada de arriba. Y el hecho de centrarnos en las palabras de lo que es el ciudadano del reino, nuestro rey, que es Jesucristo, aplicando lo que dice la escritura, que el mismo Jesús dijo, que fue todo lo que he visto hacer a mi Padre, eso hago, y todo lo que he oído decir a mi Padre, eso digo. Por lo cual, a la hora de ver a Jesús y su forma de vida y sus palabras, vemos cómo debería, qué es o qué debería ser el reino de los cielos, por lo cual una de las cosas que Jesús hace es hablar de la parábola del sembrador. Y habla de la parábola del sembrador para enseñarnos acerca del reino. En este caso en particular, cuando nos habla del reino, toma la parábola del sembrador porque utiliza prácticamente Jesús lo que ha estado transmitiendo, lo que las personas viven y el conocimiento que él tiene del reino. Por eso dice en la escritura que les habló conforme a su doctrina, es decir, la doctrina que también ellos vivían, más la doctrina del reino. Entonces Jesús explicó el reino de los cielos a través de la parábola del sembrador. Habló de muchas cosas, de la semilla, del sembrador y también del terreno. Y dentro del terreno hay cuatro cosas que se mencionan, que lo hemos hablado. Es acerca de junto al camino, pedregales, espinos y buena tierra. Nos hemos centrado en lo que es junto al camino, ya que es una de las primeras cosas que Jesús menciona, de que aquellos que están junto al camino, prácticamente al no entender la palabra les es quitada. Por eso nos enfocamos en el entendimiento, ya que si alguien entiende, el enemigo no le quita la semilla, pero si alguien no entiende, el enemigo se la quita. Por lo tanto, esa persona se vuelve junto al camino y por lo tanto no puede dar fruto al ciento por uno. Entonces, por esa razón nos hemos enfocado en el entendimiento. También dimos aproximadamente unos 10 temas relacionados a qué es lo que nos impide entender. Y ahora hemos estado tocando palabras en hebreo para poder tener un razonamiento, un mejor entendimiento de lo que es entender. Ya que tenemos que tener una claridad, ya que, como lo hemos mencionado anteriormente, a veces nosotros podríamos pensar que somos entendidos o que hemos entendido, pero cuando ya vamos a revisar específicamente qué es entendimiento y cuáles son las acciones o cuáles serían los resultados o frutos, ya podríamos pensar, ok, no estoy entendiendo como esperaba, y por esa razón es que lo hemos estado viendo. Por eso hemos visto estas palabras que prácticamente estas tres palabras, la palabra hebrea sakal, bin y yada, son verbos, que es lo que hemos estado viendo, lo hemos estado revisando ya estos últimos días. Y el día, pues también hemos visto lo que es binah, tebún y más, que estos son prácticamente sustantivos o nombres.
Y el día de hoy pues veremos lo que es la palabra masquil, que también es un sustantivo, pero tiene cierta especificación, por así llamarlo, de lo que corresponde a masquil. Y eso vamos a entrar en detalle el día de hoy, pero la idea es prácticamente es comprender qué es entendimiento para que nosotros podamos tener una claridad. Y pues ya cuando nos enseñen algo, nosotros saber hacia dónde vamos y cómo deberíamos aplicar lo que nos han enseñado. Y también nosotros examinarnos a nosotros mismos, como la palabra dice, para ver si hemos entendido o no lo que nos han enseñado. Caso contrario, no podríamos dar fruto al 100 por 1. Entonces, por esa razón hemos estado observando todo esto. Muy bien, entonces, basado en esto, pues siempre lo mencionamos y siempre lo resaltamos por diferentes causas. Una de ellas es porque sabemos que hay personas que nos están oyendo por primera vez y por eso damos este breve resumen y pues ciertas citas que las hemos traído siempre a memoria. Y en este caso Mateo 13:19, que es de donde partimos, que dice de la siguiente manera: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces tenemos en Marcos, Mateo y Lucas la parábola del sembrador, específicamente esta parte de la que se siembra junto al camino. Y a la hora de unir las tres, por así decirlo, tenemos 4 puntos principales que al leer los tres y prácticamente, por así decirlo, unirlos, nos trae esto a entendimiento. 1, personas que oyen. 2, no entienden la palabra. 3, la palabra les es quitada. Y 4, no crean y se salven. Entonces, por esta causa, nos hemos dado cuenta que el punto 2 es el clave que hay que resolver para que no nos dé el punto 3, punto 4. Es decir, que la palabra, no nos quiten la palabra y por lo tanto, al quitándola no creemos y somos salvos. Por esta causa nos hemos estado enfocando en el entendimiento, ya que si resolvemos ese punto, ya vendría lo otro, que es entendemos, creemos y somos salvos, o entendemos, guardamos y damos fruto al 30, al 60 y al 100 por 1. Entonces, por eso es la constancia que hemos tratado de dar con respecto al entendimiento. Entonces, la idea de esto es de que pasemos de ser personas junto al camino a ser personas que sean de buena tierra. Ese es el objetivo realmente con esta serie de temas que el Señor Jesús nos ha brindado. Y también el otro caso, pues ya hemos resaltado de que no necesariamente sea que una persona sea solo junto al camino, sino que realmente van a haber áreas dentro del alma de la persona que pueden ser junto al camino, espinos, pedregales y de buena tierra, tal vez en algunos en mayor caso que en otros. Y también pues en un futuro si alguna persona se le comienza a abrir un área de junto al camino, pues sepa también cómo resolverlo o qué podría revisar. Entrando en avance, vamos a ver ahorita ciertas definiciones, que es el Strong Concordance, diccionario Bain y diccionario BDB, y también vamos a ver el de la RAE. En este caso, pues, con relación a lo que es la palabra masquil, que ya mencionamos, tal vez más que una palabra, es una forma literaria en los salmos, que ahorita lo vamos a remarcar porque se menciona de esta manera. Y vamos a iniciar aquí, dice que es en el Strong Concordance, lo vamos a encontrar con el número 4905 o 4905. Ya recordamos que la H hace referencia a hebreo y tenemos que es masquil. En este caso vemos que en unos diccionarios va a aparecer como utilizar una K y en otros va a ser una Q. Entonces se va a escuchar, prácticamente se escucha igual para nosotros, pues, pero... entonces dice de la siguiente manera, que viene del 7919, que prácticamente esa es la palabra sacal, que ya la hemos visto. De ahí viene su raíz prácticamente, y dice que es instructivo, es decir, poema didáctico, y se ha traducido como masquil. Entonces aquí nos están diciendo que prácticamente masquil no es solo una palabra o un nombre, sino que hace referencia a un poema didáctico o a un salmo didáctico o un salmo de instrucción o un salmo de enseñanza. Luego de eso vamos a ver la palabra sacal, que es importante porque prácticamente de aquí nace la palabra masquil, por supuesto, en cierta también especificación de los verbos que maneja el hebreo, que también eso lo vamos a ver así brevemente. Entonces viene de sacal. Ya hemos dado cuenta que sacal hace referencia a entendimiento, sabiduría, pero igual vamos a leerlo.
Dice que sacal es una raíz primaria, ser, causativamente, hacer o actuar, circunspecto y de aquí inteligente. Se ha traducido como adrede, advertir, alcanzar, comprender, conducir, considerar, cuerdo, dar, dichoso, diestro, enseñar, entender, entendido, entendimiento, éxito, hacer, inteligencia, parar, pensar, portar, prosperar, prosperidad, prudente, prudentemente, sabiduría, sabio. Ok, entonces ahora vemos el diccionario Vine con relación a masquil y dice que es del, siempre es el mismo número de Strong Concordance, 4905 o 4905, y aquí lo colocan como salmo didáctico. Dice, esta forma del nombre, que se deriva de sacal, aparece en el título de 13 salmos y también en el Salmo 47:7. Dice, los estudiosos no están de acuerdo acerca de lo que esto significa, pero a partir del significado general de sacal, estos salmos deben haberse considerado didácticos o pedagógicos. Y también tenemos el diccionario VDB, que nos dice que es, la definición dice que es de un término hipil, esto lo voy a especificar también, dice que es un poema, canción o poema de contemplación. Ok, aquí hay algo importante que resaltar con esta parte de lo que vemos aquí como hipil. Porque esto aparentemente, como ya lo hemos visto en otras reuniones, cuando se habla de hipil o poel o hipolel o cual, hace referencia a la forma del verbo que se utiliza en el hebreo. Que el hebreo a la hora de tener estas manifestaciones del verbo, pues hace una especificación más clara de lo que quieren dar a entender. Es decir, que hagamos de cuenta con la palabra sacal. La palabra sacal, que hace referencia a entender, en su forma cal, haría referencia de él entendió. Y cuando hablamos de sacal en su forma hipil, o sí, hipil, esto se transformaría como, hiskil, algo así sería, pero voy a poner mejor el pizarrón para que se vea de mejor forma. Y lo voy a hacer un poquito más grande también. Aquí está el pizarrón. Muy bien, todo lo voy a poner, pero vamos a hacerlo acá más específico, pero ok, entonces ya mencionamos que masquil, vimos que ahí aparece hipil, que podría ser una forma de verbo, entonces alguien podría pensar, ¿por qué se habla de un verbo si estamos hablando sustantivo? Y es por de dónde viene y de dónde nace lo que correspondería a masquil. Y vamos a entender también por qué es que se ha colocado como un salmo didáctico, porque prácticamente eso es el entendido. Y como ya mencionamos, viene prácticamente de la palabra sacal. Y como hay formas de verbos, entonces una de las formas de verbo que aparece es cal, que ya lo hemos hablado, que es una forma, prácticamente la forma normal del verbo en el hebreo, y esto nos hace referencia a decir que cuál podría ser él entendió. Y cuando hablamos de la forma hipil, que esto se habla como un causativo, es decir, quién causa algo. Y este hipil, por referencia cuando se utilizan estas definiciones de verbo, si agarráramos una Biblia hebrea, no diría prácticamente sacal, ¿verdad? En su forma hipil no diría sacal, sino que iría prácticamente, o nosotros lo veríamos como que fuese hiskil o iskil. Así lo veríamos nosotros en la Biblia. Aunque fuera el mismo número Strong Concordance, o sea, es decir, el Strong Concordance no varía entre sustantivos o verbos o las formas de los verbos, pero como es causativo, prácticamente lo podríamos traducir como él hizo entender. Esa prácticamente sería la función del verbo cuando se aplica en forma hipil. Entonces sería
Hisquil, él hizo entender. ¿En cuál sería él entendió? Entonces, ¿por qué mencionamos esto? Porque como prácticamente Sacal, perdón, Masquil, proviene de la palabra hebrea Sacal, que es su raíz, pero lo proviene de lo que corresponde a Hipil. Es decir, que este Hisquil es de donde viene porque es la forma, y aquí nace Masquil, en el sentido de este verbo, pero ya aparece acá como un sustantivo, y el sustantivo prácticamente sería como hacer entender. Ese sería más que todo el significado del punto de masquil. Es alguien que va a hacer entender a otra persona, pero el hacer entender a través de un salmo. Pero ya entrando aquí un poquito de cuestiones gramáticas, cuando se habla, sería prácticamente un participio activo de lo que correspondería al verbo sacar, ¿verdad? Entonces, esto yo lo menciono prácticamente por tener la información de dónde proviene la palabra y por qué es que se ha hablado como masquil, como un salmo didáctico, un salmo de entendimiento, o inclusive lo han puesto como un salmo de contemplación o un salmo para meditar, porque la idea del masquil es hacer entender a la persona o enseñarle algo de forma específica a la persona, y por esta razón es de que se ha manifestado de esa manera, o en este caso, pues el diccionario BDB lo ha puesto como hipil. Ok, entonces, como el punto de acá, y hemos estado hablando del entendimiento, de la didáctica, esto con relación a la RAE, para poder entender un poquito más a qué hace referencia con un salmo didáctico, un poema didáctico, vamos a ver qué es didáctico en el diccionario de la Real Academia. Dice de la siguiente manera: 1. Perteneciente o relativo a la didáctica o a la enseñanza. Similares: educativo, formativo, instructivo, pedagógico, educacional. 2. Propio, adecuado o con buenas condiciones para enseñar o instruir. 3. Que tiene como finalidad fundamental enseñar o instruir, aplicado a persona usada también como sustantivo. 4. Arte de enseñar. Similares: pedagogía, docencia, enseñanza, educación, magisterio. Muy bien, entonces, ¿qué dice la escritura? Como ya mencionamos, la idea principal de un salmo masquil, pero de la palabra masquil, a diferencia a través de las otras palabras que hemos visto como sacal, bin, biná, yadá, etcétera, que se colocaban dentro de una palabra para indicar, por ejemplo, que alguien instruía a otra persona, o que los entendidos resplandecerán, o que una persona entendida es la que busca a Jehová, o una persona, o el que entiende logra alcanzar una prosperidad, o que entendido es prudente, que a veces utilizaban la palabra específica. En este caso en particular, como lo hemos visto y como lo han definido los diccionarios, hace referencia a que masquil en sí mismo es una forma de salmo, y una forma de salmo enfocada en la enseñanza, enfocada en transmitir un entendimiento hacia la persona, o un salmo específico para que la persona entre en una meditación. Se podría dar un caso, porque alguien podría decir de que alguien podría aprender no solo del masquil, sino que podría aprender de otros salmos, como una persona una vez mencionó y dice que el Salmo 23 podría ser un salmo masquil porque habla de que Jehová es mi pastor, entonces me está enseñando que Jehová es mi pastor. Pero no va tanto en el objetivo de lo que yo aprendo, sino que en lo que Él les quiere transmitir. ¿Por qué? Porque yo puedo aprender de cualquier salmo. Entonces, el mismo Espíritu Santo nos podría traer a enseñar y podría usar un salmo para enseñarnos. Pero recordemos que el salmo, dependiendo de su forma, porque hay diferentes manifestaciones en los salmos, que expresan, en algunos casos son oraciones que han expresado, como en el Salmo 3, cuando dice oración que hizo David. Entonces, en otros casos son manifestaciones de gratitud. Entonces, el enfoque que están brindando no necesariamente es de enseñanza. El Espíritu Santo lo puede usar para enseñarnos, pero lo que ellos están transmitiendo en su principio no necesariamente es enseñar, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, Salmo 18.1
que dice de la siguiente manera: Te amo, Jehová, fortaleza mía, que era una manifestación de gratitud y de victoria de que David fue librado de todos sus enemigos. Es decir, cuando David fue librado de todos los adversarios y cuando él se estableció su reino, entonces él viene y expresa el Salmo 18.1 o el Salmo 18 completo, haciendo referencia al Señor, una forma de agradecerle o de expresarle su amor, ¿verdad? Pero él no necesariamente en ese momento estaba buscando enseñar a otras personas. En este caso en particular, con los masquil, ya hay un sentido específico que ciertamente se va a alabar a Dios, pero también con el objetivo de que esto transmita una enseñanza, un entendimiento, o que las personas entren en meditar lo que está pasando con relación al Salmo, llevar a la persona a un entendimiento específico de lo que quiere resaltar. Entonces vemos que no necesariamente es solo la función de una palabra, sino que el mismo Salmo está brindando o está tratándonos de transmitir una enseñanza en sí mismo. Entonces vemos claramente que si es una expresión de alabanza a Dios, si es una expresión tal vez de alegría, que tal vez se usaba en las congregaciones. Inclusive creo que había leído por ahí, no recuerdo muy bien, que algunos salmos de estos masquil se utilizaban en las bodas. Entonces esto es bastante importante de resaltarlo, porque también nos quiere entender de que si queremos recibir un entendimiento, queremos recibir nosotros una enseñanza precisa, podríamos ir a estos salmos masquil para recibir un entendimiento de parte de Dios. Algo similar como lo que ocurre con el libro de Proverbios capítulo 1. Que el libro de Proverbios capítulo 1 prácticamente nos dice para qué es que nos va a servir el libro de Proverbios, y específicamente en el versículo 2 habla de que aquel que lee Proverbios sirve para poder entender sabiduría y también poder entender la doctrina. Es decir, que uno ya específicamente podría ir a Proverbios y el libro de Proverbios ya está cimentado para brindar esa función de enseñanza y de comprensión y etcétera, para que cuando uno revise otros libros de la palabra, ya sea Romanos, Evangelios, Deuteronomio y demás, uno entienda la sabiduría que existe en eso. Entonces ya está puesta la función. Entonces cada salmo tiene su ministración espiritual, si lo queremos llamar de esa manera, ya que y esto lo mencioné también, cuando nosotros miramos las Biblias, a veces cuando, ya sea que las regalan, a veces las Biblias de Gedeón, que son aquellas azules pequeñas, o algunas otras Biblias, en ciertas Biblias no aparecen títulos, por así decirlo, de los salmos. Solo aparece, dice Salmo tal, o Salmo 5, o Salmo 6, o Salmo 119, y comienzan a resaltar prácticamente la expresión del Salmo. Pero en algunas otras Biblias sí colocan el título. En algunos salmos no hay un como título o un encabezado. Inclusive en algunos salmos aparece de qué manera se debería de tocar ese salmo o con qué tipo de instrumento. Entonces cada salmo tiene de alguna manera una especificación en ciertos casos de cómo debería tocarse, con qué tipo de instrumento, para quiénes deberían tocar inclusive ese salmo. Por ejemplo, dice salmo escrito por Asaf para que lo toque Emán. Entonces vemos unas especificaciones de ellos. Para algunos podría no tener sentido lo que se escribe, para algunos podría ser irrelevante, pero para algunos otros el Espíritu Santo puede tomarlo para enseñarle a una persona basada en eso. Por ejemplo, en mi caso en particular, yo recuerdo cuando el Señor me estaba llevando a entender el Salmo 18, no completo, sino que más que todo el 18.1, cuando dice: Te amo, Jehová, fortaleza mía. Y cuando habla acerca de la victoria que Dios le dio a todo, el Salmo de David que lo dio por la victoria que Dios le dio por todos sus enemigos. Entonces yo entendía de que ese te amo, fortaleza mía, servía como un cántico de victoria o como un establecimiento de la promesa de saber de que yo voy a estar allá con Él en los cielos. Porque ese será mi cántico de victoria o de alabanza cuando esté delante de Él. Entonces ahí hay tal vez para cualquier persona el título no podría significar mucho, pero para alguien en especial sí podría significar bastante, porque el Espíritu Santo lo está enseñando. Similarmente, como lo que aparece en el Salmo capítulo 3, que es muy cantado, que también habla acerca oración de David, que hizo cuando fue perseguido por su hijo Absalón.
Entonces eso le da un contexto a uno de entender de que la situación en la cual se encontraba David era sumamente difícil, porque no era necesariamente que un enemigo lo estaba persiguiendo, no necesariamente era que una nación extraña de la nada se levantara contra él, o inclusive un amigo de él se levantara en contra de él, sino que su propio hijo, al cual él amaba tanto, se levantó en contra de él. Y por eso uno puede tal vez comprender a través de esa cita, mayormente tal vez las personas que son padres, lo difícil que podría ser que un hijo se levante en contra de él, habiéndole educado, formado, amado, entre otras cosas. Aparte que al decir que es una oración, uno podría ver, o por lo menos en mi caso cuando estuve leyendo el Salmo 3 en su momento, de que esas tres partes que David divide en el Salmo 3 podrían prácticamente parecer que fuera uno mismo, porque uno lo puede ver así como que en seco. Pero cuando uno se detiene a ver, podría ver que esas tres partes en la cual divide el Salmo 3 David con las secciones de los Selah, podría hablar de tres etapas de su vida en esa situación que lo manifestó, porque esos Selah que establecen en el Salmo 3 son cambios, le llaman interludios eh, o cambios o silencios para meditar, pero también habla de cambios de ritmo. Entonces por eso uno ve que dice, oh Jehová, muchos son mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, para él no hay salvación en Dios. Y después cambia, Selah, mas tú Jehová eres escudo alrededor de mí, mi gloria y quien levanta mi cabeza. Y luego establece otro Selah y dice, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Entonces vemos que como que fueron tres etapas que él había vivido, por lo cual hace tres cambios de ritmo, por poner un ejemplo. Entonces le está hablando uno que eso que él dijo en esa canción o ese cántico que él está brindando, pudieron haber sido tres oraciones diferentes, que después él tal vez las unió, por poner un ejemplo, ya en términos de enseñanza. Es decir, a lo que voy es que el título nos puede dar una revelación o darnos una perspectiva para nosotros entender y aprender. En este caso en particular, por eso menciono los masquil. ¿Por qué? Porque avanzando en esto, hay 13 salmos que son masquil, es decir, 13 salmos que prácticamente el objetivo es llegar a nuestro entendimiento. El objetivo es transmitirnos una enseñanza. El objetivo es de que nosotros al cantarlo, al exponerlo o al leerlo, podamos nosotros comenzar a formar un entendimiento, ya que la carga del entendimiento en términos espirituales también la tenemos que recibir o ministrar, o a la hora de cantarlo la estamos recibiendo. Algo así como lo que dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 14, cuando dice, cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Es decir, que uno cuando canta algo debe entender lo que está cantando. Es decir, alguien podría cantar un corito porque tal vez cuando cantaron ese himno, esa alabanza, la persona siente algo bello, siente algo hermoso y lo comienza a cantar. Tal vez ni sabe lo que está diciendo, en el sentido que no lo entiende del todo, pero sí lo hace sentir algo. Entonces él está cantando con su espíritu o está haciendo una percepción. Pero ya cuando la persona le puede poner más interés a lo que está cantando, le está poniendo un entendimiento, eso puede llevarlo a que ese salmo lo exprese de una mejor manera, una forma más dedicada, por así llamarlo, cuando lo logra expresar. En este caso, cuando mencioné el Salmo 18.1, pues en mi caso particular, ahora cuando yo lo digo, ya mi entendimiento o la forma de expresarme ya es muy diferente a tal vez a como lo hacía antes. Entonces ya sé que ese te amo, Jehová, fortaleza mía, no solo significa una expresión de te amo, sino también de que Él me va a librar de todos mis adversarios, también que Él me sigue librando de ello, y también bajo la esperanza de que cuando yo esté allá en los cielos, le voy a decir te amo. Y algunas otras cuestiones que podremos mencionar. Pero en este caso en particular vemos que hay 13 salmos relacionados a masquil, es decir, que esos 13 salmos nos quieren dar un entendimiento, nos quieren dar una instrucción y nos quieren que llevemos a meditar. Entonces, vamos a mencionar los salmos, es el Salmo 32. La palabra en específico aparece solo, por ejemplo, en el primer versículo, o sea, como en el encabezado. Salmo 32.1 o Salmo 42.1.
pero realmente todo el salmo está ministrando el entendimiento. Salmo 32, Salmo 42, Salmo 44, Salmo 45, Salmo 52, Salmo 53, Salmo 54, Salmo 55, Salmo 74, Salmo 78, Salmos 88, Salmos 89 y Salmos 142. Estos son los 13 salmos relacionados a la forma de expresión, ¿verdad? Y también algo importante con los masquil es quién escribe los masquil, ¿verdad? O sea, quiénes fueron los autores del cual tomaron, por así decirlo, este género como una forma de género. Algo así como cuando alguien canta reggaetón o rap o rock o, por ejemplo, ópera. Esos son géneros, por así decirlo, o expresiones que ellos tomaron y los expresaron. Obviamente cada género pues va a tener ciertas peculiaridades a la hora de expresarse o el enfoque que van a tener. Por ejemplo, la música instrumental está enfocada en solo usar instrumentos, no necesariamente palabras. Entonces, en este caso vemos de que tal vez la persona que mayor expresó o escribió salmos en este tipo fue David. Recordemos de que esto, aparentemente los géneros, también tiene su forma, también, por ejemplo, los géneros literarios, porque tienen un enfoque y un objetivo. Algo así como cuando nosotros venimos y decimos, bueno, este es un libro de terror, o este es un libro de fantasía, o esto es un libro de acción, es porque va a hacer sentir o va a hacer colocar algo en la persona. O por ejemplo, si es un libro tal vez de científico o algún tipo de cosas, entonces hay un enfoque en ello. Y esto nos dice bastante también, porque también cuando nosotros a veces hablamos de los salmos, como hablamos de proverbios, los salmos regularmente pensamos, o por lo menos en mi inicio, pensaba que todos los salmos eran de David y que todos los proverbios eran de Salomón. Pero ya cuando uno revisa la Biblia se da cuenta de que no todos los salmos los escribió David y no todos los proverbios los escribió Salomón, sino que ciertamente fueron tal vez los que más se escribieron, pero no lo que escribieron todos, por supuesto, como en el caso de el Salmo 90, si no estoy mal, lo escribió Moisés. Entonces, ¿qué quiero entender? Que esto nos puede ayudar bastante porque también a veces nosotros cuando vemos a un David, a David solo a veces lo vemos como el dulce cantor de Israel, o sea que solo cantaba cánticos bonitos, o también aquella persona que puede ser un guerrero, pero a veces no hemos visto mucho a David como una persona sabia o como una persona entendida o inteligente. Y a veces solo vemos características de David del tipo de el que pelea o el que lucha o el que es valiente o el que le gusta tocar el arpa, pero no vemos la sabiduría que había en David o la inteligencia que había en David o la prudencia que había en David, ya que recordemos de que cuando hablamos de la palabra sacal y que también mucho lo que hace referencia a una persona entendida es una persona prudente y que David claramente hacía un énfasis en de que él era una persona no solo prudente, sino que era muy prudente, por lo tanto también era una persona entendida. Y también eso nos deja ver de él en estos salmos masquil, porque él es el que más escribe acerca de ello, que son alrededor de 8 salmos masquil que escribe David, como el Salmo 32, 52, 53, 54, 55, Salmo 74, Salmo 78 y Salmo 149. 8 salmos masquil dados por David, es decir, que él trataba de, a través del cántico que estaba dando, también procuraba que las personas recibieran un entendimiento relacionado a ello. Y aunque claramente no nos podríamos detener en cada salmo porque podría ser algo demasiado extenso, pero sí hay ciertas características de los salmos, como una de ellas, Salmo 32, que hace prácticamente como un énfasis o una aclaración a la persona de buscar el perdón o la redención con Dios. Ese prácticamente es como el enfoque que quiere brindar a través del Salmo 32. Y claramente cuando uno podría leer cada uno, podría buscar qué es lo que quería enseñar, qué es lo que quería transmitir, no solo David, sino que las otras personas. Ahora, avanzando un poco en esto también, podemos ver lo que corresponde al masquil de los hijos de Coré, que es el Salmo,
que son tres prácticamente, es el Salmo 42, 44 y 45. Tenemos también los masquil de Asaf, que sería el Salmo 74 y 78. Y tenemos el masquil de Man, que es el Salmo 88, y el masquil de Etán, Salmo 89. Entonces, cada uno está brindando un entendimiento, está brindando una enseñanza, está brindando una forma de que alguien medite. Y también voy a regresar un poquito acá también al Salmo de David. Okay. Y recordemos de que también una de las cosas que mencionan, si inclusive si uno agarra una Biblia, por ejemplo, en las Américas, o tal vez una Biblia comentada, o en este caso los diccionarios que también vimos, que hacen referencia a un salmo de contemplación, o en otros casos habla de un salmo de meditación. Y eso es bastante importante por el hecho de que también en la forma de alabanza que se expresa en la Biblia, nos habla también de tomar tiempos para meditar en los cánticos. Es decir, que porque hay algo bien importante aquí con lo que corresponde a la meditación con el entendimiento. Es decir, para llevar a una persona a ser entendida, no basta con el hecho de pensar en algo o estudiar en algo, sino que también lo que va muy relacionado al entendimiento es la meditación. Y no solo lo hace relación con lo que aquí hablamos del masquil, sino que también una situación clave que hemos estado resaltando, que son los selás. Entonces, ¿qué es un selá? Ya hemos mencionado que aunque hay palabras como masquil, selá o higayón, que hacen referencia como podría ser algo tal vez un poquito misterioso, porque algunas personas todavía no tienen un sentido específico de lo que podría ser, sino que también habla un conjunto de significados. En el caso, por ejemplo, de Selah, hay ciertas veces que se ha dado como el punto de que el Selah es como una forma de amén, pero que se coloca dentro de una alabanza. En otros casos se habla como un interludio, cambio de ritmo, o en otras ocasiones también como un momento que se hace una pausa de silencio para meditar en lo que se acaba de cantar. Entonces, cuando a veces se ve en la Biblia, vemos un Selah, nos está diciendo que guardemos silencio momentáneo, por así decirlo, ya cuando eso sería tal vez cantándolo, ¿verdad? Para que la persona en ese silencio pueda meditar en lo que se acaba de cantar. Y prácticamente serían las alabanzas de Dios o lo que se ha expresado. Y ya bueno, eso lo vimos hace como 3 años, 4, en una transmisión acerca de los higayón, que los higayón hacen un enfoque algo similar, aunque también es menos usado que en los selás, pero prácticamente el higayón era como una forma no de silencio, sino que ese silencio prácticamente se tenía que reemplazar por sonidos de instrumentos, pero siempre con el enfoque de meditar lo que se acaba de cantar, pero con una pausa, pero con instrumentos para meditar junto con esos instrumentos, en un sonido suave, no en un sonido fuerte, no en un sonido movido, sino con un sonido suave para poder meditar en lo que se acaba de cantar. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque hay masquils, por así llamarlo, que es como que forzaran o le agregaran esa parte de que sí es cierto, miren, yo les quiero enseñar, quiero que mediten en ese salmo, pero aparte de ello, también dentro de esos salmos, que no son muchos, por supuesto que creo que solo los hace David, mayormente coloca ese masquil de entendimiento y aparte de ello, hace intervenciones de Selah para que se medite o se considere de una mejor manera lo que se acaba de cantar utilizando esos selás. Entonces esto es bastante importante porque nosotros podríamos comenzar a examinar salmo por salmo masquil para llegar a saber qué es lo que Dios nos quiere enseñar a cada uno de nosotros con estas instrucciones, con estas enseñanzas, con esta forma que Él está usando, que tal vez David no está usando, por así decirlo, una predicación. David no está necesariamente usando una enseñanza como colocarse en un pizarrón, sino que él está usando estos cánticos para poder transmitir una enseñanza, un entendimiento de algo con relación a nuestro Señor y Dios. Pero para poder entrar un poquito más en la especificación de lo que es el masquil, mayormente en el caso de Asaf, porque Asaf coloca un Salmo 78
pero creo que no, pero es David. Sí, yo lo tengo. En el Salmo, yo creo que confundí algo ahí. Entonces, vemos acá algo que creo que menciona Asaf. Y lo coloqué porque tal vez es el que más, más expresivo, si lo queremos llamar de esta manera, en el sentido de que es un masquil y dice en el momento que es y que lo está diciendo para enseñar o para entender. Los otros salmos que se colocan no lo están poniendo en esa definición, por así llamarlo, en el sentido de que están diciendo que van a enseñar o están diciendo que harán en buscar entender a la persona, sino que lo que están haciendo es transmitir inconscientemente, decir como alguien dirá, vamos a enseñar y comienzan ya a expresar las cosas. En este caso, lo que está haciendo esta persona es indicando no solo por el título, sino que también por las palabras que va a brindar una enseñanza y que necesita que le presten atención. Vemos acá el Salmo 78, dice de la siguiente manera: escucha, pueblo mío, mi ley, inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Entonces aquí ya está especificando: escucha, pueblo mío, mi ley, inclina nuestro oído a las palabras de mi boca. 2. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. 3. Las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. Ok, vamos a... Ok, entonces esto es bien importante también porque si nos damos cuenta, una de las cosas que Jesús también menciona con relación a las parábolas que él menciona, o pues en este caso, pues a la parábola del sembrador, y aquí lo cimenta en el versículo 2, dice: abriré mi boca en proverbios. En otras traducciones dice: abriré mi boca en parábolas, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Y prácticamente esto es lo que también Jesús menciona con relación por qué es que él habla en proverbios, es decir, que él prácticamente sus parábolas o proverbios podrían ser masquiles, es decir, buscarán dar un entendimiento a las personas a través de las parábolas. Buscarán dar revelaciones o enseñanzas específicas a las personas. Obviamente no lo estará haciendo por medio de canto, sino que lo está haciendo por lo que ya conocemos nosotros como parábolas, para dar a conocer algo. Ya también dependería de parte de nosotros ir a indagar o ir a escudriñar, ya que la palabra también menciona que la gloria de un príncipe es encontrar un misterio o la revelación de un asunto. Entonces, por esta causa es de que si alguien quisiera comprender más con relación al entendimiento que quieren brindar los salmos masquil, ya podría, basado en el listado que dimos, ya sentarse a leer cada salmo y entender qué misterio, qué entendimiento quiere brindarnos a través de ellos. Inclusive hay otros que también, por ejemplo, uno de los salmos masquil que menciona David es cuando dice: mi alma tiene sed del Dios vivo. Cuando él hace esa necesidad o lo voy a leer para no quedarme corto con la expresión. Lo voy a leer, creo que es el Salmo 42. Vamos a ver acá. Salmo 42. Aquí lo voy a leer. Dice de la siguiente manera. Dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Entonces, este masquil del Salmo 42, a veces nosotros pensamos que es de David, pero no es de David, es de los hijos es un masquil de los hijos de Coré. Entonces, prácticamente este salmo quiere darnos a entender la necesidad de una búsqueda del Señor Jesucristo y también de la situación difícil por la cual uno pasa en esas necesidades. Y pues ya entrando en detalle sobre cada salmo, nos brindaría a nosotros un entendimiento o una reflexión que ya están buscando ministrarnos a nosotros en esa especificación, ¿verdad? Y por eso mencionaba el hecho de por así decirlo, los géneros literarios, ya que, por ejemplo, lo que conocemos nosotros como evangelios, que ahora se conoce como un género literario,
realmente nos habla de poder dar a conocer a Jesús. No sería tanto como una biografía, sino que es presentar el Evangelio de Cristo. Y es lo que hicieron prácticamente los cuatro autores de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero luego podríamos ver las cartas de Pablo, que prácticamente la conocemos como epístolas, porque tienen cierta forma de las cartas que se establecían en ese momento los romanos, pero tomaron una forma ya específica por el enfoque que tomó el apóstol Pablo de brindar unas enseñanzas y otras cuestiones y cierto formato. Entonces ya se estableció como epístolas paulinas, como un género específico, y así podríamos ir sobre cada uno de los géneros que quiere buscar transmitirnos o enseñarnos algo de manera un poquito más específica, en este caso en particular con los masquil. Por eso hablaba en el sentido de que este participio del verbo activo, perdón, el participio activo del verbo que venía de sacal, que era sabiduría, o instruir o hacer entender, por eso cuando se coloca aquí como masquil, por eso se coloca como un salmo didáctico o un salmo que quiere hacer entender o que quiere dar una instrucción a través de un canto. Entonces esto nos dice a nosotros mucho, por lo menos a nosotros, inclusive podría atreverme a decir que también inclusive esto fue lo que Dios Padre trató de cimentar al pueblo de Israel en el libro de si no estoy mal, en el libro de Éxodo, cuando el mismo Dios le da un cántico a Moisés para que lo dé a los hijos de Israel, para que ellos puedan cantarlo. Cuando él menciona acerca de que sus palabras y sus enseñanzas son como la lluvia que cae y comienza a expresar ese cántico, pero era para traer una enseñanza a través de cántico a las personas. Es decir, que sí es posible enseñar por medio de un cántico, pero obviamente es también para alabar a Dios, porque por eso se llama un salmo. Son cuestiones de alabanza a Dios, pero en esta alabanza también se genera una enseñanza. Entonces, con esto nosotros concluiríamos con relación a las palabras en hebreo que hacen referencia a un entendimiento. Vuelvo a resaltar, el hecho de hablar de hoy de masquil es algo similar al punto de Proverbios. Voy a regresar acá, perdón. Aquí. ¿Por qué? Porque ya mencionamos de que si alguien lee Proverbios, le va a dar entendimiento para que él pueda comprender doctrinas o sabiduría. En este caso, este salmo masquil ayudaría a nosotros a que él nos quiere transmitir una enseñanza específica, un entendimiento específico, y asimismo también el espíritu de entendimiento nos será abierto a través de estos salmos, pero claramente habría una especificación sobre cada salmo. Ok, entonces vamos a orar para finalizar, pidiéndole al Señor Jesucristo las siguientes cosas. Una de ellas es para que nos ayude cuando leamos estos salmos, aquellas personas que se van a detener también a leer estos salmos que el Señor ha proveído para que nos brinden un entendimiento o entrar en esa dimensión de enseñanza o de instrucción, pero también asimismo de que si alguien ya tiene de parte de Dios prácticamente lo que es el sentir o el fluir de alabanza, también que el Señor les pueda proveer a alguien un cántico de tipo masquil para que pueda ser de ayuda para el cuerpo de Cristo, ya que claramente nosotros alabamos y adoramos al Señor de diferentes maneras y que tal vez pueden estar, por así decirlo, en una dimensión diferente cuando se alaba, y que puede ser que no se encuentren o puede ser muy escaso las dimensiones de alabanza de tipo masquil en el cuerpo de Cristo, y que Dios pueda proveerle a alguien de esto para que pueda ser de ayuda al cuerpo de Cristo, y que cuando Él cante, no solo cante, sino que enseñe o brinde un entendimiento en su alabanza, y así pueda ser edificado el cuerpo de Cristo con un entendimiento, no solo con una alabanza, no solo con una gloria, sino también con un entendimiento y una enseñanza ministrada al cuerpo de Cristo, para que nosotros podamos alegrarnos y regocijarnos en Cristo Jesús, para alabanza de la gloria de su gracia. Entonces vamos a orar. Primeramente Dios, creo que ya la próxima semana entraríamos con palabras en griego de entendimiento para comenzar a aclarar ciertos puntos. Obviamente por eso que hemos visto que los ejemplos que hemos tocado con relación al entendimiento nos hemos centrado en lo que corresponde al hebreo. Brevemente hemos tocado lo que corresponde a versículos del Nuevo Testamento, pero es por
los contextos que hemos tomado y este tipo de administraciones. Esto quiere decir de que hay muchas cosas que también se va a ver que cuando tomemos el griego, vamos a ver que son similares o que prácticamente tienen la misma función, ¿verdad? Pero es importante por el hecho de que, como ya mencionamos, nos ayuden a saber cómo examinar de mejor manera nuestra forma de vida, ver si realmente hemos entendido las cosas que Dios nos ha enseñado, ¿no? O las manifestaciones de entendimiento que a veces tenemos, como lo vimos la semana eh, antepasada con relación a lo que era Tebuna y Binah, que uno hacía referencia a un discernimiento, un entendimiento de lo que ve y lo que observa, de lo que hay, y el otro en el sentido de un discernimiento, un entendimiento, pero un entendimiento en el sentido de cómo hacer las cosas. Entonces, vamos a orar para que el Señor nos ayude y para que Dios nos provea inclusive de un salmo para poder nosotros cantarlo, inclusive ser edificados nosotros en nuestra intimidad o también para el cuerpo de Cristo y para que el Señor nos revele a nosotros a través de sentarnos y leer estos salmos que nos brinden entendimiento y fortaleza para poder también continuar en el camino del aprendizaje de su gloria. Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, te damos las gracias porque nos hablas, nos abres el entendimiento, nos ayudas a comprender y a vivir tu palabra. Por favor, ayúdanos para poder seguir caminando en tu verdad, para poder seguir comprendiendo tu palabra y para adorarte en espíritu y verdad. Te damos las gracias porque nos ayudas, porque nos formas, porque nos sostienes, porque nos bendices, porque nos favoreces y nos das las gracias, nos das la fuerza para seguir adelante. Ayúdanos, por favor, Padre, y fortalécenos. Ayúdanos, por favor, amado, y sosténnos. Ayúdanos, por favor, amado, y socórrenos. Dirígenos para hacerte fieles y para poder vivir por ti y para ti. Te damos la gloria a ti, amado Padre, y ayúdanos, por favor. Provéenos o provee también de aquellas personas que tú les has permitido cantar alabanzas a ti, que tú les has permitido ser ministros de alabanza o los llevarás a hacerlo, para que les proveas y les enseñes y los eduques con relación a estos salmos masquil, para que ellos asimismo puedan edificar el cuerpo de Cristo con entendimiento al cantar, para que puedan ellos entrar en reflexión a la hora de escuchar un cántico que pueda ser inspirado por ti y para que pueda transmitir y edificar el cuerpo de Cristo a través del entendimiento, como el apóstol Pablo ha mencionado, Padre, que dice, cantaré con el Espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Oraré en el Espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Te agradecemos, amado Señor y Salvador, te entregamos este tiempo para la alabanza de la gloria de tu gracia en Cristo Jesús, y bendito sea tu nombre eternamente y para siempre. En el nombre de Jesús, amado Padre, amén y amén. También vamos a orar para aquellas personas que quieran que quieran aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Dios y Padre, nuestro Señor Jesús, venimos hoy delante de ti para poder alabarte, para poder bendecirte, para poder declarar que solo tú eres Dios y que solo tú eres nuestra salvación. Que lejos de ti nada podemos hacer y que por esa razón hemos tenido vidas muy difíciles por causa de nuestra falta de entrega, nuestra falta de amor, nuestra falta de búsqueda hacia ti, Padre. Queremos pedir que restaure nuestra casa, familia, porque tú traerás junto con tu salvación restauración. Así que ayúdanos, por favor, amado Señor, ayúdanos, por favor, amado Jesucristo, y líbranos, Señor, de toda obra perversa, de toda obra inicua, y dirígenos para poder serte fieles día tras día. Ayúdanos a alabarte, ayúdanos a corresponderte, ayúdanos a ser vivificados en tu verdad y ayúdanos a contemplar tu palabra. Dirígenos y ayúdanos también, Padre bendito, a ser bautizados en agua y que si tú nos bautices en el Espíritu Santo, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, declarando que Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador y que tú lo has resucitado entre los muertos y que queremos caminar rectamente en tu palabra y en tu bondad. Te lo agradecemos, amado Padre, amado Señor y Salvador. Gracias te damos porque tú eres nuestro socorro y nuestro pronto auxilio. Gracias te damos por tu bella e infinita palabra y por tu eterno y bendito amor. En el nombre de Jesús te lo agradecemos, papito lindo. Amén y amén. Muy bien, entonces quiero hacer una aclaración acá, solo porque creo que en la presentación lo había agregado. En los masquiles de David son 6, había agregado 2 que eran de
de Asaf, no lo había quitado de la presentación. Entonces son 6 de David. El 74 y 78 son de Asaf. Y también creo que me han confundido con este 140. Había puesto 149, pero eso es el 142. Entonces son 6 de David. De igual manera pueden revisarlo. Entonces son salmos escritos por David, salmos los hijos de Coré, Asaf, Etán y Emán. Esos son los escritores prácticamente de los masquil. Muy bien, entonces